Seguimos en Bienestar en el segundo bloque y ya vamos ahora a comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Y Karen, empiezo con vos, con la pregunta, digamos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos, para definir un poco el tema del suicidio? Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es el acto deliberado de quitarse la vida. ¿No? Esa es la definición, así cortita, digamos, y al punto. O sea que tiene que ver con el hacer algo deliberadamente, con la intención de quitarme la vida. Eso es suicidio. Y porque muchas veces es común escuchar, bueno, se llegó a esa situación porque ya no se sabía qué hacer y se busca como una salida, ¿no? A veces se justifica, ¿no? Perdón, Sí. A veces no, está bien, pobre, ella sufría o estaba mal. Muchas veces se ha escuchado esas cosas, ¿no? Sí, en realidad hay que ver, digamos, la persona, evidentemente, que toma estas decisiones, porque más allá de que puede estar acompañado de una depresión o de otra enfermedad o de abuso de sustancias, quizás lo que tiene es una gran desesperanza, ¿no? Sí. Porque hay personas que, aunque estén deprimidas, aunque estén incluso con el deseo de morir, O desbordadas. O con el deseo de no vivir más, no harían eso. Claro. ¿No? Entonces muchas veces, por ejemplo, cuando uno está en consultorio y hay pacientes que empiezan a hablar de esto, también uno como profesional tiene que poder hablar de esto, poder preguntar de esto, indagar, porque normalmente cuando tiene que ver con estas cuestiones de la muerte o de la intención de, es como que muchas veces preferimos no hablar. Y una de las cosas que tenemos que hacer es indagar. Cuando una persona comenta, no quiero vivir más, estoy muy cansado. Entonces, preguntar, ¿alguna vez tuviste un pensamiento de hacer algo para dejar de vivir? Hacer algo. Y muchas veces es como que eso también a ellos los libera, porque ellos mismos pueden decir, no, yo nunca haría nada para quitarme la vida, ¿no? Entonces, ahí también a uno ya le da la pauta de poder ver cuáles son los recursos que tiene esta persona, ver cuál es el riesgo y obviamente detectar a aquella persona que te dice efectivamente no tengo nada por lo cual vivir, Claro. no tengo ninguna creencia. Si se abrió la puerta a esa posibilidad o no, creo que es algo clave, ¿no? En ese sentido, en la Sí, respuesta. eso inmediatamente hay que hacer un plan de acción, ahí es urgente. Totalmente. Eso es algo urgente, ¿no? Más tuvo un intento De todo- todavía. De todos modos, me parece que hay estereotipos que, si bien son ciertamente excepcionales, por ahí resisten un poco a la definición. Y pongo los ejemplos. No voy a decir un samurái que se quita la vida, que se hace el harakiri, pero sí, por ejemplo, el capitán de un barco en un naufragio. Es casi que diría, un código como establecido. Y pondría en el medio de estas situaciones aquella persona que padece una enfermedad terminal, que está sufriendo ciertamente y tiene la posibilidad, Claro. porque, cuidado, en este sentido, también entre la vigilancia que se debe hacer es no dejarle a mano las cosas con que puedan tomar estas determinaciones. Esos casos, si bien son excepcionales, merecen a veces la consideración de decir, responden a este patrón de definición que coincido, acepto, ¿no? Es un acto deliberado de quitarse la vida. Bueno, vamos a ir ahora a una entrevista que hicimos con Naira Tenorio, psiquiatra. Nos va a estar ampliando un poco lo que es la relación de las sustancias que muchas veces dañan nuestro cuerpo a los intentos de suicidio o los suicidios. Nacho Laris, estamos junto a la psiquiatra Naira Tenorio. Ella nos va a orientar en este tema también, que necesitamos siempre información de los profesionales. Naira, la primera pregunta, ¿el consumo de sustancias está asociado al suicidio o a intentos de suicidio? Sí, se ha visto en diversas investigaciones nacionales e internacionales que entre un 19 y 45% de los intentos de suicidios o conductas suicidas que van desde el intento de suicidio hasta el suicidio consumado están asociados muy directamente al consumo de sustancias, ya sean drogas, medicamentos, como que predispone mucho más a lograr un intento de suicidio o un suicidio consumado, a la vez que otros factores, ¿no? Un 90 al 98% se ha visto de estas personas con intentos de suicidios o suicidios consumados que tienen alguna patología clínica mental,
ya sea desde trastornos del estado del ánimo hasta consumo de sustancias también. O sea que un gran porcentaje se acompaña de esto. ¿Y qué es lo que produce en el cerebro este consumo de sustancias? Bueno, el consumo de sustancias, como toda droga que ingresa a nuestro organismo, afecta en el cerebro sobre todo lo que tiene que ver con el razonamiento, el juicio, aumenta la inestabilidad anímica, la vulnerabilidad, la sensibilidad y aumenta muchísimo más la impulsividad. Entonces, al estar en un estado así, uno no está alerta de lo que le pasa y puede intentar algo que después dice no sé ni por qué lo hice, ni cómo llegué a eso. El paciente generalmente reacciona de esa manera ante los intentos de suicidio, como desconcertado de lo que hizo, y también muchas veces puede hacerlo como un llamado de atención, pero sea un llamado de atención o lo que sea, hay que prestarle muchísima atención y mucha vigilancia profesional. Bien, veíamos ahí la parte de la entrevista de Naira relacionada con lo que es el uso de sustancias y el suicidio. Pero ahora, doctor, yo le hago una consulta relacionada no con el abuso de sustancias, sino con enfermedades muchas veces que pueden estar relacionadas, o también las sustancias estas pueden dañar nuestro cuerpo, ocasionar enfermedades y así toda una cadena, ¿no?, que podemos hablar. Sí, ciertamente. En el uso de sustancias se conduce uno hacia actos irracionales, porque la razón es desplazada por lo que uno consume. Por eso es muy frecuente esta situación en quienes son adictos a ciertas y determinadas sustancias. Pero es cierto también que hay enfermedades que predisponen más o en los cuales la incidencia del suicidio es más una resultante de la enfermedad que de un acto planificado. La depresión es, por caso, una de estas situaciones. Yo también me refería hace un momento, cuando daba algunos ejemplos, a enfermedades consuntivas, terminales, o que realmente hacen sufrir mucho al paciente, en el cual también uno podría decir su razonamiento está condicionado, no le ve salida a la situación y el único camino que ve es de sufrimiento físico permanente. Es más, en esto yo creo que la comunicación de diagnóstico por parte del médico debiera tener una cuidadosa prolijidad en algún momento. Es decir, uno puede decir de que alguien tiene una enfermedad y cuidado, no tener un acto de soberbia diciendo que te vas a morir irremediablemente, ¿no es cierto? Pero sino diciendo que puede conducir a un desenlace terminal así, pero uno siempre tiene la alternativa de brindar esperanza. Sí, sí. Por tanto, yo diría que todas estas situaciones condicionan la presencia de lo que se llaman factores de riesgo. Y factor de riesgo es aquel hecho que por estar presente en la vida de una persona hace mucho más factible la realización de alguna constante, como podría ser en este caso el suicidio. Pero a mí me parece que la depresión es el paradigma, o sea, los estados depresivos, de aquello que ciertamente los aproxima. Sin embargo, reitero, el nublar la razón con cualquier actitud, aún en el medio de circunstancias violentas. Ustedes vieron que es bastante común aquellos que le quitan la vida a otro, claro, y como acto seguido se suicidan. Casi que no se podría hablar de racionalidad en un hecho de esto. Por lo menos hay una desnaturalización del proceder. Pero allí también se dan esta figura. Es bastante difícil de encuadrar dentro de los términos de una definición el acto del suicidio o lo que vamos a hablar seguramente, el intento de suicidio, que si bien tienen parecidas configuraciones, a veces no tienen las mismas características. Correcto. Bueno, es importante en esto, por ejemplo, una de las cosas que uno puede evaluar para la diferenciación es la planificación. ¿No? Si una persona ya de alguna manera planifica o ya tiene alguna manera o un método, ya esto me parece que lo corre de una cuestión tan irracional o impulsiva, ¿no? Sí, de paso quiero decir algo que corresponde a los profesionales y vale la pena advertirlo. Nunca
nunca se debe decir algo, no, sí, pero amaga con eso, ¿no? Claro. Siempre tener en cuenta esos avisos. Aunque hayan tenido muchos intentos que son blandos por calificarlo de alguna manera, pero nunca despreciar eso. Un intento de suicidio era uno de los factores de riesgo también, tanto como sustancias, de que la persona puede cometerlo y le puede salir bien, ¿no? Acá Vamos ahora a ir a la segunda parte de la entrevista con la médica psiquiatra, así que vamos a ver lo que nos decía. Y puede ser que según el género o la edad, algún rango ¿existe alguna predisposición para algún intento suicida? Sí, el pico de edad, lo que se ha visto en las investigaciones internacionales, van entre los 25 y 35 años, es el mayor pico de incidencia. No quita que en los otros rangos de edades puedan haber, y hoy en día a mucho más jóvenes también, al haber también un aumento de consumo de sustancias, esto puede aumentar mucho más, ¿no? Y en cuanto al género, lo que se ha visto es que es más frecuente en las mujeres que intenten suicidarse, y en los hombres, más que nada, mayor impulsividad, y por lo tanto las conductas de suicidio tienen que ver más con métodos duros, que son como el ahorcamiento o la utilización de armas de fuego. Muchas gracias a Naira por esta información que nos brindó acerca del suicidio y bueno, las relaciones o las diferencias que hay, ¿no?, entre los géneros. Dijimos algo un poquitito entre las mujeres y los hombres de las intenciones de suicidio y los suicidios que se cometen y que se llevan a cabo. Bien, Roberto. El tema, lo que tiene que ver, según lo que venimos hablando, ¿por qué muchas veces la falta de Dios y la acumulación de problemas me lleva a tomar esta decisión, ¿no? Tomar la decisión del suicidio, quitarme la vida? Bueno, sí, ya la falta de Dios es vida, la falta de Dios es muerte. Es decir, todo acto donde no está la presencia de Dios, de por sí, ya el ceder al pecado es un suicidio, pues yo estoy eligiendo la muerte. El resultado del pecar es la muerte, el resultado de elegir a Dios es vida eterna. Creo que iba, ¿cierto?, una condescendencia de una consecuencia de acciones. Yo lo que voy es que la Biblia nos presenta situaciones donde nosotros no podemos racionalizar o querer encontrar una razón del porqué. Es decir, el pecado no tiene justificativo, la existencia del pecado no tiene justificativo. El pecado es un intruso. Y hay muchas consecuencias, ¿cierto?, que nosotros vivimos y que son un intruso en nuestra vida. Creo que ahí está el tema que yo quiero con mucha delicadeza, cuando sucede una situación de un suicidio, empezamos a replantearnos el porqué y querer encontrar una razón justificativa de por qué sucedió tal cosa. Es decir, ahí debemos entender, ¿no? Hay un enemigo, hay un conflicto. Un enemigo que es Satanás, que busca destruir y va a tratar de utilizar cualquier elemento para llevar a la destrucción del ser humano. Y entonces ahí podemos entender, ¿no?, la contrapartida. Un Dios que creó todo perfecto, que desea lo mejor para el hombre, y justamente lo opuesto, el oponente, ¿cierto?, Satanás, tratando de buscar la destrucción. En ese sentido yo creo que ahí va el hecho de si entendemos esta cosmovisión, este conflicto cósmico, empezamos a entender, ¿cierto?, que debemos ser un poquitito más misericordiosos frente a situaciones así. Muchas veces hablamos en cuanto al tema de aquel que se suicidó tristemente como que ya no tiene más esperanza. El hecho de la Biblia presenta aquí, ¿cierto?, en Marcos 3:29, el único pecado imperdonable es no oír la voz de Dios, no oír la voz del Espíritu Santo. Correcto. Entonces ahí seríamos un Dios injusto si frente a situaciones extremas la persona cae justamente en el suicidio. Sería un Dios injusto que hay pecados, ¿cierto?, que él pecó, ¿cierto?, tuvo oportunidad de arrepentirse. Aquel se suicidó y no tuvo oportunidad de arrepentirse. Sería un Dios injusto. La Biblia no presenta eso. Por eso digo la delicadeza frente a situaciones así, de dejar las cosas en las manos de Dios y nosotros como seres humanos buscar el consuelo de las personas. Después yo he tenido casos, ¿no?, situaciones a las que todos una situación así nos pone vulnerables, nos pone en una situación muy crítica. El hecho de que he visto personas
que cuando dejan sus cartas, ¿no? o dejan algo escrito, ¿cierto? Ellos como que encuentran el alivio en el suicidio, o como que encuentran la salida en el suicidio. La Biblia nos presenta que la salida es Dios, y Dios dándonos vida. Entonces, frente a esta situación, qué lindo es, esto es un ejercicio espiritual, es un ejercicio de pensamiento, es un enriquecimiento de que cada día yo debo buscar a Dios para direccionar mi vida, mis pensamientos, mi manera de actuar. Entonces, frente a eso, yo debo ir fortaleciendo. Si yo tengo una tendencia hacia lo negativo, si tengo una tendencia hacia lo oscuro, hacia eso que no tengo, más que nunca yo debo ejercitarme. ¿Para qué? Para que Dios me vaya ayudando, ¿cierto?, a que esa parte vulnerable, esa tendencia, se vaya justamente debilitando y yo vaya fortaleciendo aquellos aspectos que pueden ayudar para la vida. Bueno, y seguimos en el programa hablando de este tema, pero ahora vamos a ir a la última parte de la entrevista con Nayra Tenorio. Ella nos da algunas recomendaciones sobre el tema. Por último, Nayra, ¿qué recomendaciones para el entorno? ¿Qué cosas podrían ser una alerta o indicadores de que hay que prestar atención? Bueno, como dijimos, si los intentos de suicidio por ahí están muy relacionados al consumo de sustancias, habría que vigilar mucho más eso, concretar alguna cita con un profesional si hay consumo de sustancias, y también si hay síntomas anímicos o trastornos del estado del ánimo, consultar con un profesional lo antes posible, acompañar al paciente, y sobre todo si afecta esto en sus áreas de funcionamiento normal, para evitar esto, ¿no? Y no cause como una impresión abrupta en la familia de que haya pasado eso, ni en el entorno ni en la comunidad, sino estar atentos unos a otros, ¿no?, con esto. Y muchas veces la persona puede simular que está todo muy bien y tener en su cabeza un plan fijo para realizar esto. Entonces, por eso sobre todo se necesita un seguimiento y una vigilancia estricta de un profesional de la salud mental para poder uno alivianar un poco la carga de hacerse cargo y responsable de lo que es una vida, ¿no? Bueno, muchas gracias, Nayra. Seguimos con ustedes, chicos. Y escuchábamos recién lo que nos mencionaba la médica psiquiatra para ya cerrar la entrevista que hacíamos con ella. Ahora hacemos una pausa y ya seguimos con Bienestar.